נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. El tema que vamos a abordar es la extraña mezcla del paganismo, satanismo y cristianismo. Es el tema que les debía para este día. Abordamos respecto a la personalidad jurídica la semana pasada. Vamos a ver la extraña mezcla del paganismo, satanismo y cristianismo. Cómo se pervirtió la iglesia después del año 300, cuando Pablo en estas palabras, en este pasaje de Tesalonicenses 2:15 dicen: por tanto, hermanos, retengan la enseñanza que les hemos dado, ya sea por carta o por palabras nuestras. En los tiempos de la iglesia primitiva, la máxima autoridad para toda revelación eran los apóstoles. Cualquier duda que usted tenía, usted podía abocarse a Pedro, a Juan, a Jacobo, o podía llegar a Pablo como el mayor exponente de la doctrina de la gracia. Cualquier duda que tuviera Pedro, imagínense ustedes, el mismo Juan o los seguidores de ellos, podían acercarse al apóstol Pablo para preguntar cualquier cosa que ellos no entendían, aún el mismo Pedro. Porque Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, sus cartas difíciles de entender, que los indoctos y débiles en la fe tuercen para su propia perdición o condenación. La máxima autoridad eran ellos. Y cuando usted se acercaba a Pedro a hablar o a preguntar cualquier cosa del Jesús Nazareno, el Jesús que anduvo en carne, usted tenía que creerle a ellos, ¿estamos claros? Amén. Si usted se acercaba a cualquier pregunta en base a Jesús, el Nazareno, a Juan, usted tenía que creer lo que ellos decían. Porque el mismo Juan dice en su primera carta: lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que oyeron nuestros oídos tocante al verbo de vida, es lo que nosotros les hablamos. Y no les hablamos fábulas, dicen. Le hablamos cosas que nosotros vivimos, las vimos, oímos y las tocamos. Era Jesucristo mismo. Cualquier duda, usted se acercaba a ellos. Por eso es que decimos que las escrituras son inspiradas por Dios. Y cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, Antiguo Testamento, se refiere en ese momento al apóstol, ¿está claro? Pero una vez que ellos mueren, llega entonces a ser lo que se conoce como el Nuevo Testamento, el canon de la revelación o el canon del nuevo pacto, los 27 libros del Nuevo Testamento, la máxima autoridad. Una vez que mueran los apóstoles, cualquier cosa que se quería saber, se podía uno acercar a la gente que anduvo un poco más cerca de ellos, pero que también conocían los escritos que ellos habían dejado, ¿estamos claros? La extraña mezcla de paganismo, satanismo y cristianismo. El cristianismo era como un tesoro precioso que los apóstoles encomendaron a otro hombre de alta confianza. Por eso Pablo dice allá a Timoteo, ¿no? Y al mismo Tito: busca hombres idóneos que tengan la capacidad de absorber las cosas y que tengan la capacidad de poder vertirla fielmente tal como yo se la he entregado. Eso es lo que nos mandaba, ¿verdad? Pablo a Timoteo. Buscar hombres idóneos. Mire bien, de alta confianza, ¿estamos claros? Llenos del Espíritu Santo. En aquellos tiempos, la palabra llenos del Espíritu Santo significa hombre controlado por el Espíritu Santo. Aún, Aarón, para servir a las mesas, tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, porque era asunto de ministrar dinero. Allá en Hechos 6, ¿se acuerdan, no? Los primeros diáconos. Llenos del Espíritu Santo, hombres consagrados, hombres que intimaban con Dios, hombres que la oración y el estudio de la palabra era el pan nuestro de cada día. ¿Estamos claros? La iglesia primitiva salvaguardó este tesoro precioso dentro de una fortaleza inexpugnable, fortificado
tras 4 muros altos. Estos muros de la iglesia primitiva eran estos. Número 1, ninguna revelación nueva, decían ellos. Esa era la consigna de ellos. Ninguna revelación nueva. Era difícil que en ese tiempo, era difícil que una doctrina nueva lograra establecerse, porque la iglesia primitiva tenía la firme creencia de que no recibiría ninguna nueva revelación después del tiempo de los apóstoles. Además, mantenían un espíritu muy conservador. Creían que cualquier cambio de doctrina los involucraría inmediatamente en el error. No aceptamos ninguna nueva revelación. ¿Se imaginan ustedes? Es como que ustedes examinen la escritura, hermano. Como que ustedes vengan, examinen la escritura y examinen cada uno de los puntos doctrinales que hemos abordado en este lugar, hermano. Y una vez que ustedes lleguen a sus conclusiones, si realmente ustedes creen que esa es la verdad, no hay otra. No puede entrar entonces ninguna otra enseñanza que no sea en base a la enseñanza que ya tenemos. ¿Estamos claros? Que es bíblica, recuérdenlo. Hasta el día de hoy no nos han podido mostrar lo contrario. Los apóstoles entonces, hermanos, de hecho, formaletearon bien a la iglesia primitiva, ¿se imaginan ustedes? Porque esto lo embanderaron después de la muerte de ellos, ¿ya? No hay otra revelación, decían ellos. Segundo pilar que ellos tenían, o el segundo muro, la separación del mundo. La separación de la iglesia del mundo protegía a la iglesia de la influencia de las corrientes de actitudes y prácticas mundanas. Hermano, la iglesia primitiva, imagínense, en los primeros 3 siglos, la iglesia primitiva se mantuvo alejada, totalmente divorciada del mundo y sus esquemas. Era una iglesia, Aaron, consistente con sus creencias. Por eso cuando Santiago escribe a esa iglesia es porque el mundo estaba dentro de la congregación y está preocupado Santiago, ¿está claro? Pero hermano, la iglesia se mantuvo en esos 3 siglos pura, apartada de toda contaminación, que es lo que nos ha hecho falta a nosotros, ¿estamos claros? Apartada totalmente, su vida era consistente con sus creencias. Hasta el año 315 la iglesia se mantuvo a pesar de la persecución que hubo. Hubieron 10 persecuciones. Se mantuvieron firmes, hermano. Tercer pilar o tercer muro que tenía esta iglesia. El recurrir a la iglesia apostólica. La práctica voluntaria de recurrir con cualquier pregunta a los ancianos de la iglesia, donde habían enseñado los apóstoles, aseguraba la iglesia a la tradición aseguraba la iglesia y la tradición apostólica. Por eso cuando Pablo decía en ese pasaje que leímos, manténganse firmes en las enseñanzas que les hemos entregado, ya sea por carta o por palabra nuestra. Eso es lo que le llamaban la tradición apostólica. Habían personas que todavía habían sido cercanos a los apóstoles. Siempre les he mencionado, yo no, Irineo, Tertuliano, Policarpo, gente que estaba cerca a la historia. Uno fue discípulo de Juan, el otro fue discípulo del otro, y estaban cerquita. Y venía depositándose tanto la enseñanza escrita como oral también. ¿Estamos claros? Amén. Cualquier pregunta, entonces, tenían que buscar a gente que habían conocido a los apóstoles y gente que ellos conocían los textos de los apóstoles. A ellos se acercaban para cualquier pregunta. ¿Estamos claros? Hoy en el mundo evangélico que se vive, no podemos acercarnos a todos esos vagos, ¿se imaginan ustedes? Ese es el problema, porque hay ausencia de doctrina. Mucho menos un sacerdote desgraciadísimo, no nos vamos a acercar tampoco, hermano. No podemos, porque no hay doctrina. Solo miren al dirigente, aparece en el canal a cada momento, ¿no? La paz, gracias a quién, a la María. ¿Se puede imaginar ustedes? ¡Qué brutalidad! ¿Qué tiene que ver la María con Jesucristo? Absolutamente nada. No tiene sociedad de Dios con la María, ¿estamos claros? Solo imagínense. Nada que ver, decía él en agosto, ¿no? Que hay que estar orando por la paz y pedirle a Minguito que interceda por Nicaragua. ¡Qué bruto este señor! ¿Se pueden imaginar ustedes?
No sé cómo la gente puede acercarse a este señor a preguntarle qué. No son poseedores de la verdad, así de sencillo. Cuarto pilar o cuarto muro que tenía la iglesia: la independencia de cada congregación. Para ello era importante, hermano. La independencia de cada congregación. Si surgía una doctrina falsa, era difícil que se diseminara por toda la iglesia, porque cada congregación se administraba independientemente de las demás. Cuando de repente llegaba algo nuevo, la iglesia que estaba siendo fiel despertaba. ¿Qué es lo que viene? Vamos a examinarlo. Y comenzaban, hermanos, a contrastarlo con la palabra. Y rápidamente actuaban. Imagínense Pablo cuando la iglesia de Colosa está adorando ángeles. ¿Se imaginan ustedes? Y hablando que hay una gran intermediario para llegar a Dios a través de ángeles y que Cristo era uno de ellos. ¿Se pueden imaginar? Pablo reaccionó inmediatamente poniendo el orden a la iglesia de Colosa. Hermano, estos eran los 4, hermano Freddy, pilares o los 4 muros donde la iglesia estaba encerrada. Se mantuvieron firmes ellos. ¿Se imaginan ustedes? Casi 300 años firmes a pesar de la persecución. Mientras estos 4 muros quedaban intactos, el cristianismo puro de los apóstoles quedaba seguro de grandes contaminaciones. Los muros no se derribaron, hermano Freddy, bajo los golpes de la persecución. Al contrario, a través de casi 300 años, Satanás daba a la iglesia un golpe de persecución tras otro golpe. Pero los muros altos que protegían a la iglesia no hicieron que se rindieran. Lo cierto es que el fuego de la persecución refinaba a la iglesia, separándola la escoria de la verdad espiritual. ¿Se imaginan ustedes? Hermano, Satanás le echó toda. Ustedes recuerdan desde el libro de los Hechos, ¿no? Causando trastorno, moviendo a los paganos para que persiguieran a la iglesia y destruyeran a la iglesia. Pero hermano, ¿qué es lo que sucedió cuando comenzaron a perseguir a la iglesia? Creyendo que iban a exterminar a la iglesia, acabar con ella, lo que hicieron fue que la iglesia dejara de estar estancada y se comenzaran a diseminar, huyendo por todos lugares. Pero donde ellos iban huyendo, iban estableciendo la doctrina, donde quiera que iban. Iban dejando más cristianos por todas partes. Y la iglesia iba creciendo. Hermano, Satanás, de hecho, lo notó, ¿se imaginan ustedes? No fue buena la estrategia para él. La iglesia se mantuvo. Parece que después de 3 siglos, Satanás se dio cuenta de que no podía destruir a la iglesia con la persecución. Por tanto, cambió de táctica. En poco tiempo hizo lo que no había podido hacer durante todos aquellos 300 años. Ahora, en vez de usar los golpes brutales, usaba la persuasión lisonjera para destruir el cristianismo desde adentro de los muros. ¿Se imaginan ustedes? Comenzó, hermano, a hacer un trabajo desde adentro, Satanás. Desde adentro. Hermano, cuando hay ausencia de doctrina hay graves problemas. ¿Se imaginan ustedes? Cuando la doctrina está bien establecida, nada nos va a mover, ni nadie nos va a mover de nuestra forma de pensar. ¿O no es así, hermano? Nada nos mueve. Estamos en la roca, así es. Fíjense bien, cuando Satanás trató de vencer el cristianismo, a pura fuerza, fracasó del todo. Pero cuando cambió de táctica y lo colmó de honores, obsequio y palabra lisonjera, se rindió pronto. Hasta la mitad del 3er siglo, la iglesia había perdido la pureza de su vitalidad espiritual. Muchos cristianos empezaban a adoptar las modas inmodestas de los mundanos y se enredaban cada vez más en la búsqueda de la riqueza. Y más cristianos negaban al Señor cuando hacían frente a la persecución. Hermano, imagínense, el mundo comenzó a penetrar a la iglesia. ¿Se puede imaginar ustedes? Hermano, la moda comenzó a afectar a la iglesia. Y la iglesia comenzó a contaminarse.
y comenzó a mover los cimientos desde adentro de la iglesia. Y la iglesia comenzó a asociarse con el mundo, o el mundo comenzó a asociarse con la iglesia. Y comenzaba la extraña mezcla con sutileza, poco a poco, hermano, hasta el día de hoy se mantiene. La iglesia evangélica no es la excepción, ¿estamos claros, hermano? Mientras la iglesia iba perdiendo su vitalidad espiritual, reforzaba más y más su estructura eclesiástica. Por ejemplo, más y más énfasis se daba a la autoridad de los obispos. Y no solo eso, el obispo de Roma empezaba a afirmar que él tenía autoridad total sobre toda la iglesia. Ya las iglesias no tenían que tener autonomía, sino que ahora el obispo tenía que ser la cabeza de la iglesia. Hasta el día de hoy se dice que el papa, o el vago que se hace llamar papa, ¿no?, es la cabeza de la iglesia. ¿Dice eso la Biblia? Es el representante de Dios en la tierra, el vicario de Dios. El vicario de Dios hermano, es el Espíritu Santo, ¿estamos claros? Pero él dice que es el vicario de Dios en la tierra. Es la máxima autoridad para interpretación bíblica. Es la máxima autoridad para excomulgar. Es la máxima autoridad para poder dar nuevas enseñanzas o nuevas revelaciones. Tan así que ellos se pegan de Tesalonicenses que leímos 2:15. Como dice Pablo, estén firmes a las enseñanzas que han recibido, ya sea por carta o oralmente. Dicen ellos que todo lo que dice el Papa en su homilía o encíclicas que le llaman es la autoridad máxima y se tiene que respetar. ¿Dice eso la Biblia? El problema es que cuando revisamos, hermano, la homilía de todos estos vagos no tienen que ver nada con la Biblia. ¿Se imaginan ustedes cuánta gente está engañada creyendo que este hombre es un santo, desgraciado que la gente, hermano, al verlo le besan las manos, se persignan, se arrodillan, hasta el muchacho aquel que no tiene mano, que toca con las patas la guitarra, ¿se acuerdan ustedes? Le hizo un canto y todo eso, ¿no? Y ahí lo entrevistan y él siente como que tocó a Dios, el pobre hombre, ¿verdad? Va a ir al infierno juntamente con él, donde está Juan Pablo II. ¿Dónde está Juan Pablo II? En el infierno. Ahí está, en el infierno, está desgraciadísimo. Y lo digo sin miedo, porque es la verdad. Es la verdad. Nunca han sido representantes de Dios. Si tuviéramos la oportunidad un día de tenerlo cara a cara, le diríamos la verdad en su propia cara, hermano. ¿Estamos claros? Porque esa es la verdad. Ellos no tienen arte ni parte en esta salvación. Bíblicamente estamos en lo correcto. Por 2 siglos y medio, el cristianismo había cambiado muy poco. 4 muros altos lo habían protegido de grandes cambios. Pero el muro de más afuera, el muro de un espíritu muy conservador que no permitía ningún cambio, ahora era amenazado. Antes de esto, cualquier doctrina o práctica nueva, hermano, había sido rechazada de inmediato por los líderes de la iglesia. Pero después de la conversión de Constantino, la iglesia empezó a examinar de nuevo su actitud, que condenaba cualquier cambio con la introducción del error. ¿Se imaginan ustedes? Nunca en más de 2 siglos y medio se atrevieron a querer, hermano, reexaminar las doctrinas apostólicas. Para ellos era autoridad máxima, todo lo que los apóstoles dijeron y escribieron. Pero ahora se estaban atreviendo a querer reexaminar, ver qué cambios se podían hacer o qué se podía introducir a la iglesia. Por ejemplo, la iglesia siempre había dicho que era práctica hereje pagar un salario a sus obispos y ancianos. No se aceptaba pago. Desde que la iglesia se fundó hasta casi el año 300 y pico, no se aceptaba pago a ninguno de los obispos. Dependían totalmente de la misericordia de Dios. ¿Se imaginan ustedes? Dios se encargaba de ello. No se permitía. Tan así que ellos consideraron que si se permitía un pago, eso era una herejía estar incorporando a la iglesia. ¿Se puede imaginar, hermano? Estamos hablando de la iglesia primitiva. ¿Estamos claros? Y estamos hablando de la iglesia, hermano, que se fundó allá en el año 33. ¿Estamos claros?
llegó al segundo siglo y aquellos que se convirtieron con ellos, que mantuvieron las enseñanzas, ya fuera por escrito o por palabra que ellos le entregaron, creían que si se recibía un salario, esto era herejía total. Es lo que hoy se cree. Por ejemplo, fíjense bien, herejía total, decían ellos. Pero cuando Constantino ofrecía pagar los salarios, la iglesia reconsideró su posición y decidió aceptar la oferta. Buenísima, dijeron ellos. La iglesia empezó a decir que una nueva era había amanecido para el cristianismo y que las normas antiguas ya no tenían que seguirse al pie de la letra. Muchos cristianos ahora decían que Dios mismo había cambiado las normas. El tiempo es otro, así nos dicen hoy, ¿no? Es que en aquel tiempo su contexto cultural, histórico es diferente. El contexto en que vivimos hoy es distinto, dicen. Ellos pensaban que Dios estaba entrando con una nueva revelación. ¿Se imaginan ustedes a cuántos vagos que dicen ser apóstoles le hemos escuchado que viene una reforma para la iglesia, que hay una nueva revelación para la iglesia? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Hermano, una pregunta. Hay mucha gente, por ejemplo, en los círculos teología del pacto, hay mucha gente que yo he escuchado que dice que la verdadera iglesia hubo un momento que se fusionó con la iglesia católica y o sea, como que se desvió en su momento y volvió a resurgir de la iglesia católica. También, por ejemplo, hay otro grupo reformado, ¿verdad?, que dice que la iglesia pudo observar, ¿verdad?, de que esa mezcla de satanismo y nunca tuvo nada que ver, y lo conocen como los montañeses, como los anabaptistas, como de esa misma corriente de la gente que vivió a Holanda y a un montón y que nunca se mezclaron. Los paulinistas también. Correcto, que nunca, entonces que la verdadera iglesia nunca ha sido parte de la iglesia católica. Me podría más o menos... Ok, de hecho, se dice que hay un periodo de oscurantismo desde ese tiempo, ¿no? Como que Dios guardó silencio total. Murió la iglesia primitiva, no hay absolutamente nada. Recordemos que Dios siempre ha tenido su remanente a través de los siglos. Ha tenido una iglesia clandestina. De hecho, hubieron muchos que al ver toda esta perversión se apartaron totalmente. Y a esa persona fue que ellos comenzaron a perseguir ya, porque no se adaptaban a las nuevas revelaciones. De hecho, la misma iglesia católica era la que los perseguía. Los perseguía la misma iglesia católica. Entonces, estas personas tuvieron que huir y comenzar a reunirse clandestinamente en otros lugares. Porque la iglesia, cuando se da esta extraña mezcla, comenzó a tomar fuerza. Pero Dios, a través de los tiempos, se vino guardando estos remanentes hasta el día de hoy. Es como le dijo a Elías, ¿no? Señor, todos tus profetas los han matado, solo yo he quedado equivocado. 7,000 otros hombres tengo que no han doblado sus rodillas. Dios también en la iglesia se ha guardado gente a través de todo este siglo. ¿Estamos claros? O sea, es evidente entonces que él sacó gente, por ejemplo, de la iglesia católica, y estamos hablando, por ejemplo, de Martín Lutero, estamos hablando que antes de sacarlo, tuvo un remanente que siempre estuvieron fuera. Y aparte de eso, despertó, iluminó a otro para que salieran. ¿Estamos claros? Más sonado es Martín Lutero, ¿ya? Pero también Juan Calvino, tenemos a Agustín de Hipona, siglo IV después de Cristo, ¿ya? Lo que pasa es que ellos siguieron manteniendo los hábitos, siguieron dentro de la iglesia, tratando de hacer el trabajo desde adentro, ¿ya? Tratando de cambiar algunos de ellos la iglesia católica. Es correcto, no lo lograron. Nunca se pudo. Nunca se iba a poder, así es. Es como aquellos que vienen, abrazan la doctrina, hermano Mario, ¿no? Y no abandonan sus iglesias tradicionales. Y dicen ellos, no, es que vamos a tratar de hacer el trabajo, pero nunca han hecho nada y siguen metidos todavía. ¿Se imaginan ustedes? Perseveraron, entonces muchos fueron excomulgados y muchos fueron martirizados. Es correcto, así es. Por la misma iglesia católica. El muro exterior que había protegido a la iglesia ya estaba roto. Ya no creían más los cristianos que cualquier cambio los involucraría en el error. Al contrario, la iglesia empezó a creer que el cambio podía traer un mejoramiento. Decían que tal vez el cristianismo, los apóstoles, no era la cumbre del cristianismo, sino solo el principio. Hasta empezaron a creer que Dios ahora podía dar nuevas revelaciones.
Los cristianos ahora creían que la profecía de Ageo acerca del templo que edificaba Zorobabel podía aplicarse a la iglesia de ese momento. La gloria postrera de esta casa, dice Ageo, será mayor que la primera. Según ello, la iglesia estaba por alcanzar nuevas cumbres. ¿Cómo se ha manipulado este texto en la cristiandad también? O sea, ¿cómo se ha manipulado este texto, hermano, en la misma pastoral para lograr obtener un terreno, un edificio, para construirnos, y agarrando todos estos textos, sacándolos fuera de contexto? Cuando Dios nunca ha mandado a la iglesia a construir absolutamente nada, hermano. Nunca. No lo hizo la iglesia primitiva. No apareció templo, se lo dije, hasta el siglo III, siglo IV. No había templo en la iglesia, ¿estamos claros? Hasta que surge la iglesia con extraña mezcla de paganismo, satanismo y cristianismo. Y tenemos entonces una iglesia apóstata. Una iglesia que ya no tiene que ver nada con Dios y comienzan a pervertirse totalmente y a poner a un lado las enseñanzas apostólicas. Santiago 4:4. Fíjense bien, ya llegó, hermano Eduardo. El próximo muro que empezó a derrumbarse era el de la separación con el mundo. Y este pronto se destruyó por completo. La iglesia era como una joven ingenua, sin seso, enamorada con un novio nuevo. El mundo quiso la amistad de la iglesia y la iglesia no vio ningún inconveniente en tal amistad. Por primera vez en la historia, ser cristiano daba prestigio social y hasta preferencia se daba a los cristianos cuando se acogían a los oficiales del Estado. ¿Se imaginan ustedes? Hermano, no hay nada de malo que vengan los militares, estamos claros. Pueden ser altos mandos. Ustedes saben que yo conozco varios militares de altos mandos. Y el que vengan, hermano, nosotros no le vamos a decir, hermano Eduardo, véngase para ahí, asiéntemelo aquí. Nada que ver, que se aplaste allá donde haya lugar. Allá se va a sentar siempre. ¿Estamos claros? Y si viene aquí, no hay que darle ningún privilegio. Va a venir a aprender doctrina, como siempre lo hemos hecho. Y así lo hemos hecho. Ustedes son testigos de algunos militares que de repente los miraron aquí. Tienen que aprender doctrina. Ellos llegaron a la iglesia a ese tiempo, pero ellos llegaban con otras motivaciones. No tenían ningún interés, ni con Dios ni con su doctrina. ¿Se imaginan ustedes? Y de hecho, fueron enviados por el mismo Constantino, ¿ya? Estratégicamente. Oreja. Exactamente. Vamos, léame el texto. Se están pareciendo ustedes a la esposa que le es infiel al esposo con el peor de sus enemigos. No comprenden que el que establece amistad con los enemigos de Dios, los placeres mundanales, se convierte en enemigo de Dios. El que quiera entregarse a los deleites de este perverso mundo no es amigo de Dios. ¿Se les olvidó ese pasaje? Ese pasaje pasó por alto para ellos porque lo habían entendido en el mismo contexto que lo estamos leyendo, hermano Freddy. Lo entendieron ellos. Pero, hermano Móvenes, se les olvidó el pasaje. Que ellos estaban teniendo comunión con los enemigos de Dios. Y de hecho, esa iglesia apóstata, esa iglesia satánica, era enemiga de Dios. Y hasta el día de hoy sigue siendo enemiga de Dios. ¿Estamos claros, hermano? Amén. Sigue siendo enemiga de Dios. Por algo le dicen la prostituta. Algunos han creído que es la gran ramera la iglesia católica. Ella apenas es una prostituta dentro de esa gran ramera. ¿Estamos claros? Al principio, Colosenses, Romanos 16:5, usted primero. Primera de Corintios 16:19, hermano Eduardo. Colosenses, hermano Camilo, 4:15. Filemón 1:2. Aarón. Filemón 1:2. Fíjense bien. Al principio, los cristianos celebraban sus cultos en casas privadas. 16 de Corintios 5 nos dice. Salúdenme también a las personas que se congregan en la casa de Priscila y Aquila y adorar al Señor. También a Épeto, a Epeneto. Ok, quedemos, sí. Salúdenme, de nuevo. Salúdenme también a las personas que se congreguen en la casa de Priscila y Aquila a adorar al Señor. Salúdenme a la iglesia que se congregan en la casa de Aquila y Priscila a adorar, hermano Mario, al Señor. ¿Quiénes se congregaban ahí? La iglesia. Viene de una palabra griega, eklesia, los llamados a salir fuera,
La iglesia no son 4 paredes. La gente cuando va con una Biblia, ¿dónde va? Voy a la iglesia. La iglesia somos nosotros, ¿estamos claros? Y la iglesia se reunían en casas privadas. Dice 1 Corintios, por favor, 16-19. Las iglesias de Asia les envían saludos fraternales. Aquila y Priscila les envían su afecto y lo mismo hacen los que se reúnen en casa de ellos para celebrar los cultos. Oiga bien, en todas partes del imperio, hermano Fernando, había lugares donde la iglesia se reunían. ¿Estamos claros? En las casas. Lo mismo que hacemos hoy en día. Dígame. Pastor, y también cuando Pablo decía que cuando comenzaban a crecer muchos que se separaran y fueran, hicieran otras. Es un hecho, se tenían que ir diseminando para evitar la corrupción. Eso era el objetivo, hermano Fernando, es correcto. Por favor, búsquenme Colosenses 4:15. Saludo a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Oiga bien, a los hermanos la Odisea y a Ninfa y la iglesia que está en su casa. Pero Ninfa no era pastora, ¿estamos claros? Ella solo era la anfitriona que prestaba su casa para que se reuniera la iglesia, porque hasta eso han pervertido el pasaje, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Filemón 1:2? En la iglesia que se reúne en su casa, además de nuestra querida hermana Apia y de Arquipo, quien como nosotros es soldado de la cruz. Ok, fíjense bien. Se reunían en las casas. Es bíblico. ¿Estamos claros, hermano? En las casas. Ahí se hacían las reuniones. Cuando las congregaciones crecían, convertían casas en salones de reunión y las llamaban casas de oración. Nadie se atraía a la iglesia primitiva por la arquitectura de sus templos, sino por la enseñanza y las vidas piadosas del pueblo que constituían la iglesia, hermano. Por eso imagínense cuántas personas nos han visitado en los diferentes grupos que tenemos, ¿no? Algunos vienen y puede ser que estén oyendo un tema doctrinal ese día, ¿no? Uno de los pilares. Pero él está más enfocado, ¿dónde estamos reunidos? Está descabezándose, viendo. Esto no es iglesia, dice. O sea, él no está centrado en la enseñanza. En la iglesia, porque en ese tiempo, en la iglesia, hermano, la gente llegaba porque querían oír la enseñanza. Y eran atraídos por el estilo de vida que tenía esa gente. Porque esa gente, su vida era consistente con lo que ellos creían, hermano. Que se parecían a nosotros, o nosotros a ellos. Entonces la gente quería ser como nosotros, quieren ser como nosotros, ¿me entienden? Mira qué perversos se ríen porque no estamos viviendo a la altura de lo que creemos, ¿verdad? Piense bien, hermano Aarón, la gente entonces tiene que venir, porque lo primero, deben estar impactados por el estilo de vida que vivimos, por lo que creemos. Ellos quieren ver dónde nos reunimos y los traemos. Algunos vienen y con la única intención de querer aprender realmente, no están preocupados dónde reunirse. ¿Se imaginan ustedes? ¿Ah? Eso era la iglesia de ese tiempo. Cristo se sigue generando, ¿no? Exactamente, Cristo se sigue generando, así es, doctor. Es correcto. Esa es la iglesia de ese tiempo y esa es la iglesia siempre. Igual. El resto verán qué hacen. No, es la iglesia siempre. Es un hecho. La iglesia siempre. Escuchen. Constantino razonó, hermano Freddy, que más personas serían atraídas al cristianismo si los templos fueran más impresionantes. Por esto, con dinero del Estado, él edificó templos deslumbrantes que competían en magnificencia con los templos paganos. Los nuevos templos tenían columnatas impresionantes y techos abovedados. Muchos de ellos tenían hasta fuentes de agua y pisos elegantes de mármol. Constantino quería que ningún pagano pasara por un templo cristiano sin que se despertara en él el deseo de mirar y entrar. Su idea resultó muy bien. Luego los paganos se atraían a los nuevos templos magnificentes
Y como resultado, millones, millares y millares de ellos se convertían a la fe, al cristianismo. ¿Se imaginan ustedes? Cuando uno mira un templo Osana, ¿cuál de los otros templos aquí más o menos? El faro. Ajá, exacto, el pago de aquí, por ejemplo, el del Puente del Edén. Aquí construyo yo soy Dios, una locura de ese, correcto. A ver, Catedral de su Gloria, correcto. Bueno, y ahí los mormones, usted mira. Sí, correcto. Pero entonces, imagínense, ese tipo de templo atrae a la gente, ¿no? Mire, y que a tanto llegó que imagínense a Miguel Ángel, lo llevó a hacer una cuestión, imagínense usted. Correcto. Ya, y la gente atraída por todas esas cosas. Exacto, doctor. Imagínense que yo he tenido lugares que he andado dando clases y había un matrimonio ahí, y el muchacho siempre persiste con nosotros. Pero la esposa, ella decía, las enseñanzas de hermanos son buenas, pero es que tiene una visión bien pobre. Porque ella pues tiene un buen puesto, tiene un buen salario, tiene un buen vehículo, entonces ella creía que hasta le daba pena. Dice, es que no puedo traer invitados porque me da pena, porque mire el lugar donde nos reunimos. Y en ese tiempo, hermano Móvenes, estábamos en el galerón de allá. Llegó como 2 veces, ¿no? Y ella dice, se desencantó, ¿me entiendes? Al ver aquellos horcones podridos y todo. Hermano, entonces ella decía, es que si traigo gente aquí, ¿cómo se van a convertir? Ya me entiende, la gente come por los ojos, van a comer al infierno, porque no le podemos dar gusto, ¿me entienden ustedes? ¿Sabe qué hizo, hermano Móvenes? Se fue. Entonces, se fue a Osana. Y hermano Móvenes, en Osana, el mismo marido dice, ¿no? Imagine qué perversa que es la desgraciadísima, dice, porque así dice él. En vez de buscar cómo patrocinar entonces y darnos un templo a la altura de ella, no se fue allá, dice. Y mire, este es más y ofrenda lo que hay allá, dice. Está bien, le digo, y déjela que se pierda, que se vaya. Y anda buscando medio ambiente. Ambiente. Pastor, es que yo no sé por qué siempre el hombre está buscando algo que adorar. Tiene que ver algo para adorarlo. Anda la fe, la óptica, lamentablemente. Le gusta buscar a un líder que lo dirija. Así es. Eso es. No quieren nada ni con Dios ni con la doctrina, exactamente. Andan buscando otra cosa, ¿ya? Yo sé, conformados a imagen de hombre, como dice Romanos 1. Así es. Mano, a veces ese tipo de gente no logra ver la mano de Dios cuando está sobre ellos, ¿sabe? Porque imagínense que buscando un templo al nivel de ella, ¿no? Una mujer, pues, unos 50 años, elegante, pero también encontró un muchacho de 22 años al nivel de ella y dejó al marido. ¿Se imaginan ustedes? Se desgració la vida también. Tiene buen nivel. El problema es que después vino trastadeando, vino trastornándose la vida y hoy, ¿cómo será? Imagínense. De repente le llegó un problema, ustedes saben, acelerada, la menopausia, le sacaron la matriz, la dejaron sin nada, hasta el muchacho se le fue también. El problema es que ahora el marido, él tiene otra relación y está estable, se pueden imaginar ustedes. Cuando uno mira las cosas del punto, del plano natural, es una persona que no ha nacido de nuevo, no le ha amanecido, ¿se imaginan ustedes? Pronto, la madre de Constantino, Freddy, Elena, se aprovechó de la circunstancia, hizo un viaje a Jerusalén y dijo haber descubierto el sepulcro de Jesucristo. Dijo además que halló 3 cruces dentro del sepulcro, pero que no sabía cuál era la de Jesús. Así es que ella se trajo las 3 cruces, oiga bien, y la llevó a una mujer mortalmente enferma, quien al tocar la cruz, una de las cruces, se curó instantáneamente. Dijo, esta es la cruz de Jesucristo. Así comenzó una ola de fetichismo por las reliquias, gracias a la madre de Constantino. Ahí se origina entonces los escapularios, los fetiches de buena suerte, la magnífica, todas esas vagancias que hay. Todo. Dentro de poco, hermano Freddy, las reliquias aparecían por todos lados. Los huesos de los profetas, los trozos de la cruz, sacó, la hizo tuquito, imagínense, para el vino estaba fuerte. Algunas prendas del vestido de los apóstoles y otras cosas más. Millares de personas
testificaron haberse curado de sus enfermedades por tocar tales reliquias, o aún por solo verlo. Y en poco tiempo, los negociantes estaban haciendo buena ganancia vendiendo tales reliquias supersticiosas a todo el mundo. Hasta hoy, ¿se imaginan ustedes? O sea que de ahí nació. ¿Sabes? Ajá, correcto. Ahí tenemos también apóstoles que venden ahora, ¿me entienden? Paño ungido, aceite ungido. Sí. Ronnie Chávez, vago ese que dice el profeta evangélico, apóstol, vago. Pañuelo ungido, sí. Cuando usted llega ahí hay un lugar donde tiene paño ungido, tiene aceite, a ver, todos son el mismo aceite, pero el de etiqueta dorada es para billetes, el azul un contacto con Dios, el otro para las enfermedades. Cada color tiene un objetivo. Y es negocio redondo de todos estos vagos. Solo imagínense cómo han caído ellos en eso. Son incapaces de verlo, hermano Freddy. Miren bien, escuchen esto. Hacia los fines del sexto siglo, escuchen esto, hermano, por favor. Hacia los fines del sexto siglo, una dama noble pidió a Gregorio, entonces el obispo de Roma, que le mandara la calavera del apóstol Pablo, para que ella la colocara en la iglesia que estaba edificando para honor al apóstol. Gregorio respondió en una carta diciendo: lamento que no puedo hacer lo que usted me pide, no me atrevo a hacerlo. El cuerpo de San Pedro y San Pablo producen tan grandes milagros y terrores en sus iglesias que uno no puede ni siquiera acercarse a orar allí sin llenarse de gran temor. Gregorio siguió diciendo que un sacerdote había caído muerto cuando por casualidad había tratado de mover uno de los huesos del apóstol Pablo. Lo que pasa es que le generaba, mano Mario, buen billete. ¿Me entiende? Entonces, se puede imaginar toda la perversión que se dio de la iglesia, cómo se contaminó totalmente. Y esa es la iglesia, que se hace llamar la iglesia madre actualmente. No estamos hablando de otra, estamos claros. Es la misma. Habiendo aceptado el hacer cambio, ¿cómo podía la iglesia saber si Dios aprobaba los cambios? La respuesta era fácil. Para ello, el crecimiento indicaba la bendición de Dios. El cristianismo había crecido rápidamente por los primeros 3 siglos, pero después de la conversión de Constantino, la iglesia creció mucho más de la noche a la mañana. Entonces ellos pensaban, estamos creciendo, hermano Móvenes, numéricamente. Dios está con nosotros. Los cambios que introducimos ayer es efecto de lo que hoy estamos viendo. Dios se está moviendo en medio de nosotros, decían ellos. Es lo que dicen los vagos actualmente. No es lo que dicen los superpastores que hoy tenemos. Que entre más gente, porque la mano de Dios está ahí. ¿Se imaginan ustedes? Ahí está el respaldo, dicen ellos. Para el tiempo del edicto de Milán, 313 después de Cristo, el edicto de Milán, en latín, edictum, conocido también como la tolerancia al cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313 y en él se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos. Probablemente una 10ª parte del Imperio Romano se había convertido al cristianismo. Pero eso había llevado casi 300 años. Oiga bien, ahora, dentro de menos de 100 años, después del edicto de Milán, casi todas las demás personas se convirtieron. La iglesia creía que este crecimiento rápido indicaba que Dios aprobaba los cambios que se estaban haciendo. Cuando aceptaron esa idea, la iglesia pronto adoptó cualquier práctica que trajera más crecimiento. Por ejemplo, introdujeron el uso de las imágenes en la iglesia, una práctica abominable para los cristianos primitivos. Hermano, ¿qué es lo que enseña la iglesia pagana, hermano? O sea, si la Biblia dice en 4:12 de hecho, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos, solo Jesucristo. Si Timoteo 2:5 dice que no hay más mediadores, solo uno, Jesucristo, entre Dios y los hombres. La iglesia pagana, ¿qué es lo que dice? Que hay un montón de secuaces que son mediadores también.
Hay un montón de vagos, un montón de santos que son mediadores, ¿o no es así? San Caralampio, San Jerónimo, San Domingo, San no sé quién, San Esculapio, San... Dios mío, todo el mundo han hecho santos, mediadores. Imagínense ustedes, San Esculapio existió antes de Cristo. De hecho, no fue Hipócrates, el padre de la medicina, fue Esculapio. Por eso se le dedicó el estanque de Betesda, Juan capítulo 5, ¿ya? Porque él fue el padre de la medicina. Entonces, pero como ahí se creía que había ciertas curaciones, lo elevaron a santo, y hasta el día de hoy lo conocen como Santo Esculapio. ¿Se imaginan ustedes? Hermano, ninguna de estas personas lo llevan a Dios, lo llevan a un solo camino, que es el infierno. ¿Estamos claros? Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Parecida o no es igual la iglesia evangélica pagana? Igual. Termino. Dos de los muros que habían protegido al cristianismo primitivo quedaron completamente destruidos. Solo dos quedaron. Uno, el referir los problemas a las iglesias apostólicas. Dos, la independencia de cada congregación. Sin saberlo, Constantino, pero lo sabía el diablo, derribó estos dos muros restantes con un solo evento, el Concilio de Nicea. Constantino sabía de las divisiones que existían en el seno del cristianismo, por lo que, siguiendo la recomendación de Ocio de Córdoba, un obispo, convocó a un concilio ecuménico de obispos en la ciudad de Nicea, con el propósito de establecer la paz religiosa y construir la unidad de la iglesia cristiana. Ocio fue obispo y padre de la iglesia, famoso por su prudencia y dotes políticas. Acompaña al emperador Constantino a Milán en el año 313 y parece ser que influye en la redacción del edicto de tolerancia religiosa que el emperador proclama en ese lugar. La principal actividad por la que es conocido Ocio es su lucha contra la herejía de Arrio, que negaba la divinidad del Hijo de Dios y su substancialidad con el Padre, y que comenzaba a florecer en Alejandría. Ocio fue enviado por el emperador para mediar en la disputa entre Arrio y San Atanasio. Estaba la situación de Cristo, ¿es Dios o no es Dios, mano madre? Ese era el conflicto que había. ¿Cristo era hombre o realmente era Dios? ¿Era hijo de Dios o llegó a ser adoptado hijo de Dios? ¿Era copartícipe de la sustancia del Padre o no lo era? Ya saben que esa era la disputa que había, ¿no? Una creación. Pero sí, exactamente. O sea, era una criatura o no era creado. ¿Y qué sucedió ahí en el Concilio de Nicea? Ahí surge la falsa doctrina, la falsa enseñanza, hermanos, de la Trinidad. ¿Estamos claros? Pero imagínense. Surgieron tres dioses ahí. Exactamente, surgieron tres dioses. Y con esa mala intención lo hicieron. Imagínense, Constantino sin saberlo, pero Satanás tenía sus instrumentos, estaba moviendo todo, hermano, ¿estamos claros? La iglesia, hermano Mario, decíamos que la iglesia católica, apostólica y romana es una iglesia pagana, es una iglesia que promueve la idolatría, es una iglesia que es enemiga de Dios, ¿estamos claros? Vamos después a abordar algo respecto a eso. ¿Qué significa la hostia para ellos? ¿Qué es el trasfondo de la hostia? ¿Por qué se visten todas esas colores de púrpura? ¿Y por qué? ¿Qué dice realmente la historia y qué dice la Biblia al respecto? ¿Ya? ¿Quién es la iglesia pagana? ¿A quién representa la iglesia católica realmente? Que nunca es representante de Dios, hermano. Ahora, se atacaba a la iglesia católica. Cuidado con la iglesia católica, no hay la iglesia católica, pero qué decirle hoy a la gente también, cuidado, van a Osana, cuidado, van a una iglesia aquí. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Spencer siempre fue claro, ellos eran ecuménicos. Ellos eran ecuménicos. Siguen siendo ecuménicos. Cuando hablamos de ecumenismo, Aarón, estamos hablando de una mezcla de creencias. No puede haber comunión, estamos claros. Tiene que haber una sola doctrina. Y ellos hacían comunión con los que eran enemigos de Dios. Totalmente, es correcto, así es.
Imagínense cuando vino Benny Hinn, famoso, chamán, famoso, haciendo curaciones, milagros, botaba a la gente, soplaba encima de ellos. Cuando vino a Nicaragua, traía un animal a la Virgen, la guadalupana, con un marco de oro y se la dio al cardenal de aquí. ¿Cómo se le ocurre? Imagínense en qué cabeza cabe, hermano Mario. Ecumenismo. ¿Se imaginan ustedes? Cuando se murió Juan Pablo, fueron un montón de pastores de diferentes partes del mundo, ¿no? Y cuando los entrevistaban, no, es que este hombre era una eminencia, era un gran hombre, un hombre aquí, era un... ¿Qué tiene que andar haciendo? ¿Nada? En esos lugares, hermanos. ¿Se imaginan ustedes? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Amén. Amén.